Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Filipenses. Vamos a iniciar estudio bíblico del libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, del versículo 12 voy a leer. Filipenses capítulo 2 del versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté en buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en
estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hasta el versículo 30 he leído. Anteriormente yo estaba hablando sobre el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo era Dios mismo, pero Jesucristo despojó su capacidad y majestad para obedecer ante la voluntad del Señor. ¿Sabe cuál era la voluntad del Señor? La voluntad de Dios es que para salvar a los hombres. Por eso es muy importante, ¿no? Cuando Jesucristo estaba enseñando a los discípulos acerca de la oración, ¿cómo Jesucristo les enseñó? Hay que pedir al Señor, díganle que cumpla la voluntad de Dios que había cumplida en el cielo y también en la tierra. Hasta el día de hoy mucha gente está repitiendo, ¿no? Y también denos alimentación del día. Aunque sin saber nada de la voluntad de Dios que había cumplida en el cielo, pero siempre está repitiendo, haga su voluntad en la tierra como lo que había cumplida en el cielo. Imagínense, ¿qué es lo que había cumplida la voluntad de Dios en el cielo? En el cielo había cumplida la voluntad de Dios es que para perdonar a todos nuestros pecados, porque todos los hombres del mundo fueron transformados por medio del pecado de Adán a todos los como pecadores. Repito, ¿no? Por la desobediencia de Adán, todos los hombres del mundo fueron transformados como pecadores. Por esa razón, todos los hombres del mundo tenían que recibir el juicio eterno. Pero a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo iba a limpiar todos nuestros pecados. Esa voluntad Dios quería cumplir. Por eso de primero tuvo la reunión con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo del Señor en el cielo. Porque Padre Dios le dijo a su Hijo amado Jesucristo, Hijo mío, yo quiero salvar a las personas, pero sin la muerte de pecado, alguien, yo no puedo perdonar. Tú puedes bajar al mundo para ser sacrificio, para limpiar el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo aceptó este plan. Sí, Señor, yo voy a bajar al mundo, voy a transformar como ser humano, voy a cargar el pecado del mundo y voy a morir en la cruz. Porque solamente la sangre de Jesucristo podía limpiar nuestros pecados. Fuera de la sangre de Jesucristo, nadie podía limpiar. Por eso acá dice, ¿no? El versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que
aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir que por medio del servicio de nuestro Señor Jesucristo y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, había cumplida la voluntad de Dios, la cual es la salvación. Por eso Jesucristo, mientras tanto que estaba muriéndose en la cruz, Él tenía que avisar de esta cosa que está cumpliendo. Por eso Jesucristo dijo, consumado es. San Juan capítulo 19, el versículo 30, ¿no? Consumado es. Significa que ya cumplió la voluntad de Dios como lo que había cumplido en el cielo. Por eso hoy en día, ¿cómo tiene que orar al Señor? Haga su voluntad como lo que había cumplido. Solamente sin saber quiere repetir. No es así. Tiene que agradecer al Señor. Señor, gracias por enviar su Hijo amado para que Él muriera en la cruz. Por su muerte canceló el precio de todos mis pecados. Yo soy salvo, yo soy justo. Así tiene que testificar, alabar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. También acá está saliendo una palabra muy maravillosa, como dice el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa esta palabra? Es decir que cuando fue justificado, santificado y perfeccionado por la sangre de Jesucristo siendo salvo, no está terminando toda la cosa, sino que hasta morir nosotros tenemos que preservar esta salvación. ¿Con qué cosa? Como dice, con temor y temblor. Por eso nosotros podemos comparar de una persona, ¿no? Así sale una persona, se llamaba Timoteo. Timoteo era como si fuera hijo espiritual del apóstol Pablo. Por eso el versículo 19 así dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Significa que en el corazón de apóstol Pablo, tanto quería enviar Timoteo a la iglesia de Filipenses, ¿no? A la iglesia de Filipos, ¿para qué? Para que Timoteo podría predicar la palabra de Dios conversando con los hermanos de la iglesia de Filipos, para que todos los hermanos de la iglesia de Filipos que tuvieran ánimos con Dios. Pero hay una palabra, ¿no? Como él está hablando, el versículo 20 dice que, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está hablando apóstol Pablo? ¿Cuántas personas habían recibido la salvación a través de apóstol Pablo? No solamente de la ciudad de Filipos, sino también desde Corinto, Tesalónica, Efeso, etcétera, etcétera. Pero al llegar el tiempo postrero de la vida de apóstol Pablo,
no mucha gente se quedaban alrededor de la vida de apóstol Pablo. Es decir que para preservar la salvación es difícil. Porque después de conocer el Evangelio, al sentir que Dios me salvó, Dios me rescató, yo quiero vivir por el Evangelio, yo quiero servir a Dios. Pero poco a poco, pasando tiempo, ¿no? Quiere ver su situación. Yo tengo que trabajar, yo tengo que ganar dinero, también yo tengo que sustentar mi familia. Por eso enfoca hacia su propia cosa. Pero apóstol Pablo estaba hablando, tocando dos nombres. Uno es Timoteo y otro es Epafrodito. El versículo 25, así dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Wow. Este hombre, ¿no?, tiene mucho cargo. ¿Por qué? No solamente él era mi compañero, así digo, sino que Epafrodito dice que eres mi hermano. O sea, hermano, ¿por qué es hermano? Porque él recibe la salvación, siendo hermano de los salvos. Y segundo, ¿cómo dice? Colaborador. Colaborador. Colaboración. ¿Quién es colaborador? El que apoya. Trabaja juntos. ¿Es cierto o no? Colaborando, ayudando. Trabaja juntos. Y luego, ¿cómo dice? Y compañero de milicia. La milicia significa que como siendo soldado de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiero decir? Mucha gente había recibido la salvación, pero al llegar tiempo, ¿no?, como último tiempo de la vida de apóstol Pablo, no mucha gente se quedaban con él, porque alguno estaba ocupado su propio deseo, su propio plan. También alguno quería vivir para sí mismo. Por esa razón, después de conocer el Evangelio, alguna persona, ¿no?, piensa: antes yo estaba teniendo mucha preocupación de recibir la salvación, pero al creer en la sangre de Jesucristo dice que yo soy salvo, entonces, ¿qué me falta? Y luego, inmediatamente transforma su corazón como mundano. Esta cosa está mal. También no está caminando por la fe. Con esta forma de engañar, Satanás está conquistando a los salvos. Por eso, Pastor Roxuba, durante 58 años, él no quiere tener nada de vacaciones. Nunca nosotros hemos escuchado que Pastor Roxuba quiere tener vacaciones con su familia. Esta palabra nunca nosotros, según mi
entendimiento, ¿no? Porque yo estoy permaneciendo en Misión Buenas Nuevas durante 30 años, desde 1990. Pero Pastor Oxoba nunca había tenido vacaciones, como 2 días, 3 días, y quedándose a algún lugar, solamente con su familia. Nunca había surgido. Según su testimonio del Pastor Oxoba, dice que yo había terminado mi descanso, así dice. ¿Por qué? Si yo no camino con el Evangelio, sino camino por la fe, yo no puedo preservar esta fe. Por esa razón, cada día hay predicación, cada día está viajando para predicar el Evangelio. Durante 58 años, nunca había dejado ni un día para descansar, sino que siempre predicaba la palabra de Dios. Hasta hoy está corriendo. Según mi entendimiento, ¿no? Él tiene como 78 años por ahí, pero sin parar. Imagínense, escuchando su predicación, como dice, por tener mi edad. Ya en Seúl casi no hay otros pastores que están pastoreando. Está como pensionado todos. Jubilados, sí, jubilados. Están jubilados, así dice. Pero estoy sano, estoy predicando todavía. Por eso yo tengo gran agradecimiento al Señor. Así decía. Por eso Pastor Oxoba sabía muy bien sobre el camino de la fe. Cuando uno no quiere luchar con la fe, uno no quiere vivir por la fe, uno no quiere predicar el Evangelio, Pastor Oxoba sabe muy bien que tal persona va a recibir engaño de Satanás. Inmediatamente va a ser corrupto. Por eso nosotros tenemos que ser uno de los dos. Uno es como Timoteo, siendo como hijo espiritual del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo le manda a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipos, él, ¿cómo puede decir? Sí, Señor, me voy. Si la gente cuando anda con esta forma, tal persona será bendito ante Dios. Porque normalmente, ¿no? Ser humano no quiere ser guiado de otra persona. ¿Por qué? Todo quiere ser cabeza. ¿Es cierto o no? Todo quiere ser cabeza. Yo soy dueño. Yo voy a dominar. Pero nuestro Señor Jesucristo está enseñando para doblar nuestro corazón, para obedecer ante Dios. Por eso nosotros tenemos que tener humildad. Cuando sea uno humilde, ¿cómo responde? Sí, Señor. Nada más. Dios me hizo así para que yo pueda ser como un misionero de Misión Buenas Nuevas. Cualquier momento la misión me manda, usted tiene que irse a Jamaica. ¿Cómo yo tenía que responder? Amén. Pero no sabía. En el año 1997, en el mes de octubre, ¿no? De repente llegó orden. Misionero Juan Kim
tiene que irse a Jamaica, una isla. Pero yo nunca había orado al Señor para ser misionero de Jamaica. Y después de ser enviado a Jamaica, investigué ese país. ¿Dónde está? ¿Está en África o está en Estados Unidos? ¿Dónde está? Investigué. Por fin yo descubrí que Jamaica está en Centroamérica. Y capital es Kingston. Usa idioma inglés. Wow. Yo no sabía nada de inglés. Pero ¿cómo yo podía decir que yo no puedo ir porque yo no sé nada de idioma? No. Dios me hizo durante muchos años para que yo pudiera obedecer ante Dios. Por eso con mi esposa, ¿no? Nosotros fuimos a Kingston de Jamaica, como iniciando la iglesia de Kingston de Jamaica. Pero por la gracia de Dios había 2 hermanas coreanas salvas. Por eso nosotros podíamos conversar en el idioma coreano. Pero poco a poco estaba intentando aprender inglés, pero no podía solucionar la visa para seguir adelante, ¿no? En ese momento, la iglesia Misión Buenas Nuevas me mandó a La Paz de Bolivia para iniciar Misión Buenas Nuevas en Bolivia. No había mucha gente, solamente una familia, ¿no? La familia de Juan Apaco. Hasta ahora está permaneciendo en Chulumaní. Cuando nosotros fuimos allá, ya no sabía muy bien nada de el idioma español. Además, cuando yo no sabía español, entonces tenía que buscar instituto o a la universidad para aprender poco de idioma, ¿no? Pero ¿sabe qué? Porque nosotros no fuimos al instituto, nosotros no teníamos nada de dinero. Apenas nos apoyó de Misión Buenas Nuevas, como cada mes, $600. Pero alquiler, $400. Iniciando la iglesia, por eso nadie quisiera ofrendar. Además, no mucha gente, ¿no? Uno de 5 personas viene, 10 personas viene, pero al mes ofrenda sería como $10. Pero alquilando la casa, salón de culto, ya tenía que pagar agua y luz. Por eso casi $100 pagaba. ¿Cuánto ya sobra? $100. Con esto, ya mi familia también, la familia de un seminarista, entre 4 ya tenía que comer y vivir. También usando gasto de transporte. Cada mes ya no alcanzaba de sustentar alimentación. Apenas. Por eso varias veces nosotros teníamos que caminar para llegar a un lugar. Apenas nosotros usamos un microbús, pero muchos lugares no podíamos usar nada de taxi. Taxi era carro, caminando, donde no hay oxígeno. Es difícil. Por eso a menudo yo estaba observando donde se vende carnes de res y cerdo. Wow, sería bueno que si podemos comprar poco de carne, ya comeríamos, sería muy feliz. Pero no alcanzaba nada.
Pero qué raro, Dios preparó una persona. No era salvo, sino que un coreano empresario que vende telas. Ese hombre, ¿no?, como paisano, a menudo me llamaba por teléfono. Misionero Kim, espero que venga a mi oficina. Sí, me voy. Al llegar, él me llevó. ¿Dónde? En un restaurante en La Paz de Bolivia se vende como pollo fritos. Hay marca Copacabana. Entonces cuando él nos compra Copacabana y un pollo frito, ¿no? El día que yo comí un pollo frito, ¡wow! ¡Wow! Delicioso y feliz. También siempre acompaña, como y frito de banano. ¡Wow! Eso es también rico. Hace uno de como 22 años atrás, iniciando 1998 era. Casi una vez al mes él me invitó en ese restaurante para comer almuerzo como pollo frito. Así pasaban con dificultad de economía. No mucha gente están esperando para escuchar la palabra de Dios. También no tenía nada de auto de la iglesia. Por eso siempre yo tenía que caminar. Además, cuando pasando un año, otra vez Dios me envió a Santa Cruz de Bolivia. Siempre está participando pastora Marta de Santa Cruz de Bolivia, ¿no? Yo vivía en un lugar de segundo anillo y último tiempo cuarto anillo. Pero hay contacto de un hermano que vive octavo anillo, 1999, sin tener nada de automóvil. Ya nosotros teníamos que tomar bus llegando octavo anillo, lejos, y luego caminando, llevando micrófono, parlante y piano, órgano, ¿no?, para tocar mi esposa. Al llegar a la casa de hermano Jaime de octavo anillo de Santa Cruz de Bolivia, anunciando: señores, vengan, en esta noche ya nosotros queremos hacer seminario. Y venían algunas personas. Significa que durante muchos años Dios me daba ánimo para que yo no abandonara este camino. ¿Cuántas veces me surgía el deseo de abandonar? Creo que 1 de 3 veces surgía el deseo de abandonar, pero por la guía de Pastor Uxuban, siempre yo estaba contactando la iglesia. Por medio de siervo de Dios, yo podía preservar esta vida espiritual. Por eso yo quiero contar esta palabra, ¿no? Fuera de Timoteo no hay otra persona para enviar. Así dice, porque la gente estaba buscando su propia cosa. El versículo 21, como dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Muchos salvos recibieron la salvación, entendieron el evangelio, pero se olvidaron de la gracia de Dios, del amor de Jesucristo. Se olvidaron, se perdieron. Se olvidaron que había sido como soldado de Jesucristo. Milicias no deberían andar para cumplir su voluntad, sino de la voluntad del Señor.
Por esa razón nosotros tenemos que ser como igual que Timoteo. También nosotros podemos investigar esta persona, ¿no?, tan especial como dice Epafrodito. Él estaba a punto de morir, dice. Ya, ¿cuál es mejor? Cuando estaba a punto de morir, ¿debería morir o recuperando su salud y lo que se queda, su vida futura, para que viviera con el evangelio? Uno de los dos. Si Jesucristo le pregunta a Epafrodito, ya, Señor, usted, ¿cuál es mejor? ¿Qué quiere ser? ¿Morir o vivir con el evangelio? Tiene que elegir. Creo que Epafrodito pidió al Señor: Señor, por favor, ahora me muero, pero si Dios me da oportunidad de vivir con el evangelio, yo voy a sacrificar toda mi vida. Por favor, deme salud. Por eso, ¿no?, esta persona es muy especial. El versículo 25, ¿cómo dice? Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Significa que siempre Epafrodito visitaba la iglesia de Filipos y luego trajeron, ¿no?, trajo el testimonio de la iglesia de Filipos al apóstol Pablo. También el apóstol Pablo le dio mensaje para que enseñara algo. Siempre iba, ¿es cierto? Por eso mensajero y ministrador de mis necesidades. Me llama mucha atención esta palabra, ¿cómo dice? Ministrador de mis necesidades. ¿Qué es lo que necesita apóstol Pablo? Alguna persona piensa que apóstol Pablo siempre él estaba trabajando, ganando dinero para predicar el evangelio, ¿no? No es así. Algún momento él se quedó en Corinto, donde no había establecida la iglesia. Ya él estaba trabajando, ganando, con esa ganancia predicaba el evangelio. Pero alrededor de su vida, muchos justos podían apoyar. Como lo que está escrito, ¿no? Romanos capítulo 16, veamos, Romanos capítulo 16, el versículo 1, así dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Así dice. Febe, diaconisa Febe de Cencrea, durante muchos años ella estaba sirviendo a la iglesia. También personalmente ella estaba sirviendo a la vida de apóstol Pablo, como igual que Epafrodito. Significa que nosotros, cuando recibimos la salvación, no debería pensar que cada uno son diferentes, individuales, sino que cuando uno que escuchó el evangelio ya está formando como el miembro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Está formando la iglesia, aunque no está de acuerdo o de acuerdo, no importa. La voluntad de Dios, al salvar cada uno, Dios está teniendo plan para usarlo, para usar su vida como milicia, como soldado de Jesucristo. Por eso Dios está dando
el ánimo en su corazón. Dios está dando plan, Dios está dando proyecto en sus corazones para que se unen en mismo corazón para evangelizar, predicar, servir a la iglesia, y alguno también puede tener corazón para servir a los siervos, los que predican el evangelio. Por eso, los pastores, 100% de los pastores de Misión Buenas Nuevas no tienen que negociar, no tienen que tener nada de trabajo. Por eso, uno que si no puede sustentar su vida por la fe, tiene que morir. No hay otra opción. O tiene que buscar el trabajo abandonando este cargo ministro. Por eso, entre nosotros, entre todos los misioneros o pastores de la iglesia de Misión Buenas Nuevas, es una tarea. Si no puede solucionar para mantener su vida, tiene que decidir morir o vivir por la gracia del Señor. Uno de los dos. ¿Cuál es más fácil? Ministrando y trabajando, gananciando, negociando y predicando. Más difícil es que cuando no hay nada de apoyo, cuando no hay nada de ganancia, solamente tiene que esperar ¿a quién? A nuestro Dios. Porque si Dios no le ayuda, ya tiene que morir. Por eso antes de morir, la gente se escapa. Dios no mata, ¿no? Porque Dios va a tratar su siervo, va a mantener, va a bendecir para que viva, para que predique el evangelio. Pero antes de morir, la gente se escapa. ¿Por qué? Antes de morir, ayunando, uno de un día, 2 días, piensa, con esta forma yo voy a morir, entonces antes de morir yo tengo que vivir. Por eso abandona el camino del evangelio. Pero comparando de 2 personas, ¿no? Timoteo y Epafrodito, totalmente diferente. También acá dice el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Esta palabra nos da mucha enseñanza, ¿no? Porque ya, por ejemplo, Epafrodito era muy fiel para la vida de apóstol Pablo. Pero si hubiera muerto, entonces ¿dónde hay otra persona? No hay mucho. Por eso si hubiera muerto, entonces iba a quedar la tristeza sobre muchas tristezas. Porque todavía está encarcelado, apóstol Pablo andando con el evangelio, con mucha persecución. Por eso, alrededor del siervo de Dios siempre hay alguien que preparado para apoyar a la vida de siervo de Dios. Siempre Dios está preparando cualquier lugar, cualquier lugar. Por eso yo tengo experiencia, ¿no? Cualquier lugar que yo voy, Dios está preparando, escondido nada más. Pero no solamente cualquier momento se ve, sino que está escondido, todo está escondido. Algún momento Dios me da dificultad económicamente, negativo, sobre negativo, ¿no? Pero Dios no abandona. Es muy importante. Por eso, no solamente nosotros tenemos que sentir satisfecho de tener salvación, sino que tenemos que aprender sobre la vida de creencia real.
porque más el justo vivirá por la fe. No solamente solo puede vivir, sino que junto con los pastores, con la guía, juntamente caminando, sirviendo al Señor para ampliar el reino de Dios. Así está terminando, ¿no? Porque antes de iniciar seminario bíblico, nosotros tenemos que terminar estudio bíblico pastoral. Me siento muy gozoso ver a ustedes cada momento, porque cada día está acompañado como soldados de Jesucristo, ¿no? Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque durante 4 días Dios nos permitió el seminario bíblico a través de Pastor Oxupa. Muchas personas en el mundo han escuchado el Evangelio que Jesucristo limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. También Dios está bendeciendo este estudio bíblico pastoral. Cada momento Dios está aumentando la gente para que nosotros podamos aprender el libro de Romanos, Gálatas, Efesios y también ahora estamos tocando Filipenses. Cada capítulo nos enseña acerca de la vida de creencia, también la fe y sobre la salvación. Gracias, Señor, por haber dado esta reunión con los pastores, también con los colegas de la iglesia. Espero que nos bendiga para que nosotros sigamos adelante predicando el Evangelio. También nosotros podemos aprender juntamente por su gracia. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos.